los de Alero. Yo lo despido, pero usted si quiere quedarse, Quique, quédese. Buenas noches, Tito, ¿cómo le va? Voy a saludar a las personas que subieron, voy a Martín, Rodríguez, ahí, Calero, que vino sin cámara. Recién llegué de trabajar. Hoy tenemos un debate, ¿Hay debate? que va a generar controversia. Va a generar controversia. No acá estamos todos en el mismo lado. Pero para jugar, Calero, para algo que paga para conducir este programa, escúcheme. Que para jugar a esto vamos a defender, tanto Rodríguez como yo, los Rodríguez, defenderemos que el libertarismo es de derecha, ¿no? Así que... Usted, Tito, la habilidad que tiene para defender cualquier postura es una cosa increíble. O sea, yo puedo defender cualquier cosa. Puedo hacer cualquier gimnasia mental, no tengo ningún tipo de... He defendido cosas peores. A ver, he defendido cosas peores. No voy a ¿Con qué defender argumento nos va a salir, digamos? Porque... No. Y nosotros creemos, vamos a partir de plantear cuál es el tema, de vuelta. El libertarismo, eso es una ideología, una filosofía, de izquierda o de derecha. ¿Sí? Ese sería como el objeto a debatir. Y... De los resultados, señor Tecnoduque. En la encuesta que hicimos, ganó por destrozo, no va ni para ponerlo, ganó por destrozo la derecha, pero o sea, hay una fuerza. Hay un empate entre no encaja en el eje y derecha libertaria, o sea, los de izquierda por ahora van mal. Lo bueno es que no apareció ninguno a querer defenderlo en el debate. Lo bueno es que la verdad no depende de la opinión mayoritaria, ¿no? Entonces... no estoy de acuerdo con el señor Calero, porque no estamos hablando de cualquier cosa. Estamos hablando de un constructo social y un significante vacío. Que en este caso... Espera un segundo. Vamos a empezar en orden, en ronda. Bueno, yo me animaría a decir que el libertarismo es de izquierda. No, es que estamos todos vinculados. O sea, yo no puedo dejar pasar lo que se acabó de decir acá. ¿Qué sería el significante vacío? Empiece usted de un alegato, cada uno de un alegato de por qué va a defender esa postura y comencemos con este berrinche. ¿Quiere empezar usted, Calero? ¿Le encanta? Arranco yo. Dele. Sí. A ver, el debate se da respecto a dos categorías que son hoy en día, digamos, cuestionables, como son la derecha y la izquierda, digamos. Acá, digamos, Martín puede hacer un poco más de énfasis en esto, pero, digamos, los conceptos izquierda y derecha tienen su origen en, digamos, la Asamblea Nacional, digamos, de Francia, digamos, en 1791, cuando lo que se discutía era la Constitución de 1791 y básicamente qué hacer con el rey. Digamos. O sea, la discusión era, ¿se mantenía dentro de la República Francesa, digamos, o dentro del nuevo régimen que se quería construir, la figura del rey, y se iba a una monarquía parlamentaria similar a la inglesa, digamos, o directamente se eliminaba la figura del rey, ¿no? Entonces, la cuestión estaba en que los que estaban a la izquierda del hemiciclo, es decir, básicamente los jacobinos, y digamos, quienes defendían una postura más radical, consistente en vamos a eliminar la figura del rey, digamos, estaban justamente a la izquierda. Los que estaban a la derecha del hemiciclo eran básicamente los girondinos, que entendían una postura o defendían una postura, digamos, más moderada, que era justamente esta, la de ir hacia una monarquía parlamentaria. Conservamos al rey, pero con limitaciones, no podía hacer cualquier cosa, patatín, patatán. A partir de esa cuestión meramente fortuita, porque si, digamos, la posición de los asientos hubiese sido inversa, estaríamos hablando que Carlos Marx sería de derecha, por ejemplo, ¿no? O que, no sé, digamos, qué sé yo, Bonnard otros autores más conservadores o reaccionarios serían de izquierda, ¿no? Entonces, bueno, esa es como la matriz más histórica y el origen de la derecha y la izquierda. Ahora, más allá de esta cuestión, digamos, fortuita, yo lo que entiendo es que si hay algo que define a la derecha, que es difícil definirla, porque esto yo ya lo he dicho más de una vez, a diferencia de lo que sucede con la izquierda política, no hay un corpus doctrinario que más o menos le dé homogeneidad, digamos, a la doctrina de la derecha. Porque la derecha básicamente es la reacción o la contradicción o la resistencia a la izquierda. La izquierda sí tiene un corpus teórico bastante claro.
digamos, desde Babef en adelante, digamos, que fue como el primer comunista moderno, digamos, con la revuelta de los iguales y demás, digamos, una especie de jacobino, digamos, que resistía luego la caída del régimen del terror y que influyó muchísimo a Carlos Marx. La izquierda se ha definido, a mi juicio, con un hilo conductor que es el jacobinismo. Entonces, toda la izquierda es jacobina. Tanto Marx hacía odas al jacobinismo, Proudhon, Bakunin, toda la izquierda básicamente tiene o bebe, digamos, el régimen del terror y esta cuestión de cambiar o revolucionar o modificar de manera radical todas las estructuras sociales, incluso por medio de la guillotina, ¿no? Y justamente lo que la derecha, por lo menos en Francia, resistió, sobre todo esa derecha más que nada católica, resistía justamente el cambio absolutamente radical que proponían los jacobinos y exigían o proponían la restauración del antiguo régimen. Ahora, esa derecha no es la única manifestación de la derecha, hay una derecha que puede tener origen más, y esto yo ya lo he defendido, en la tradición anglosajona, con Burke en adelante, pero la cuestión es clara, la derecha, si hay algo que la caracteriza, es la defensa del orden, y si defiende el cambio, tiene que ser el cambio gradual y no el cambio radical. Ahora, ¿por qué yo digo que el libertarianismo es de izquierda? Por dos razones. Primero, porque históricamente el libertarianismo se lo asocia con el anarquismo, el anarcocomunismo o el anarcosindicalismo, ¿no? O sea, el libertarianismo es el anarquismo de Bakunin, el anarquismo de Proudhon, el mismo Proudhon que decía que la propiedad es un robo, no sé, o sea, Proudhon tiene un texto que se llama ¿Qué es la propiedad? Y abre diciendo la propiedad es un robo. El libertarianismo es la doctrina de Bakunin, de Malatesta, de Kropotkin, que los gringos, los estadounidenses, sobre todo a finales del siglo XIX, o a mediados, hayan hecho algo así como una corriente anarquista individualista, sobre todo basada en Stirner, es una cuestión diferente, pero el libertarianismo, digamos, es patrimonio exclusivo de la izquierda, o sea, la izquierda no marxista, la izquierda bakuninista, digamos. Entonces, el libertarianismo se empotra, digamos, en la tradición anarquista, y todo anarquismo es, por definición, una ruptura del orden social de manera radical. Los anarquistas no son gradualistas. Los anarquistas quieren la eliminación total del Estado porque entienden que toda forma de Estado, por más mínima que sea, es inmoral e injusta e inaceptable. Entonces, en la medida que todo libertario, ya sea de derecha o de izquierda, digamos, lo que quiere es una transformación radical del orden político, es jacobino y es de izquierda, mi juicio. O sea, no puede ser de derecha, porque un libertario no te va a defender un cambio gradual, porque entiende que si hay Estado, cualquier cambio es ilegítimo o está manchado de inmoralidad porque subsiste el Estado. Entonces, a mi juicio, esa es una de las razones. Y otra es que el libertarianismo es jacobino por otra razón más, que es que básicamente entiende que hay un principio único y se tiene que aplicar a toda costa. Y el principio único, en el caso del libertarianismo rothbardiano, es el principio de no agresión. Eso explica todo, básicamente. Hacen construcciones ideales, caen en abstracciones, tienen un modelo utópico total, al igual que el Eso marxismo. se llama, Calero, monismo. Tanto el libertarianismo como la izquierda son monistas, o sea, reducen la realidad a un único principio ordenador, al que debe someterse todo y en cuyo nombre debe permitirse todo. Exacto. Mañana en X, recortes de Calero diciendo atrocidades por todos los libertarios, ¿no? Sí, ya Calero no viene juntando amigos libertarios en los últimos días. Voy a agregar algo más a lo que dice Calero, de este libro, que recomiendo a todo el mundo siempre, Los monstruos políticos de la modernidad, de María Teresa González Cortés, de la Revolución Francesa a la Revolución Nazi, que traza de una manera brillante un puente entre Rousseau, Robespierre, Marx y Hitler, que es una cosa que realmente uno la lee y causa escalofrío. Digamos, el libertarianismo y la izquierda, primero, como toda ideología, tanto el libertarianismo como la izquierda, porque las ideologías son eso, son la secularización de los mitos religiosos que ocurre con la Ilustración, ¿tá? Para decirlo muy resumidamente, ¿tá? Entonces, ¿qué pasa? El libertarianismo y la izquierda, como vienen de una misma matriz religiosa, que es el protestantismo, digamos, comparten una misma ontología. No, yo insisto en eso mucho, Riverista, porque usted sabe que digamos, yo siempre busco la genealogía de muchas cosas ahí. El libertarianismo y la izquierda comparten una misma ontología. ¿Cuál es la misma ontología? Que ¿cómo se llama? La conciencia es el principio ordenador de la realidad, ¿tá? Entonces, tanto el libertario como el socialista, el marxista, posmoderno, etcétera, yo creo que también por eso el libertarianismo es una ideología groseramente posmoderna. Pasa que tendemos a reducir lo posmoderno a lo woke,
Pero lo posmoderno es decir simplemente que todo lo que a mí se me ocurra se me salga de los fundamentos y no haga daño al prójimo, debe ser legítimo y debe ser tolerado. Entonces, claro, digamos, yo entiendo que el libertarianismo y la izquierda, por esa razón, son dos vertientes de lo mismo, de la reducción de la realidad a la conciencia. Pasa que la izquierda, en ese sentido, es un poco más coherente y quiere ese psicologismo imponerlo violentamente a través del Estado. Y el libertarianismo quiere una sociedad sin Estado organizada de acuerdo a acuerdos emocionales entre las personas que se firman en esos contratos voluntarios que no sé cuándo existieron en algún lugar del mundo. Y yo entiendo que ahí está el tema y por eso el libertarianismo, digamos, cae en tantas contradicciones y asistematicidades, porque no, cuando se reduce la realidad a la conciencia, todo lo que podamos decir empieza a tambalear, porque la conciencia va por un lado para el otro y en la conciencia cabe todo. Y ese es el principal problema que tienen los libertarios, o sea, son dos vertientes de lo mismo. Bueno, ¿puedes repetir eso de la realidad? ¿Puedes repetir eso de la realidad y la conciencia que dijiste recién? Claro. ¿Qué pasa? Para la derecha, digamos, la realidad, digamos, responde a un orden operatorio al que, digamos, con el que debe hacerse compatible una sociedad si quiere organizarse de manera más o menos racional y coherente. ¿Tá? Eso básicamente donde está codificado en por lo menos 3 lugares: el Principio de Maquiavelo, la Política de Aristóteles y el Tractatus de Spinoza. Que son el Tractatus de Spinoza, una obra que nunca se cita tanto, pero que yo siempre la recomiendo porque es una cosa brillante. ¿Qué pasa? Tanto para el libertario como la izquierda, el principio ordenador de la realidad es la conciencia. En homenaje a mi libertad, todo está permitido y todo debe estar permitido y todo es válido y todo es legítimo. A la izquierda le pasa lo mismo, pero eso lo lleva a otro lado. Diógenes. Sí. Lo que yo te quiero marcar es que acá a ustedes les está pasando lo mismo. Ustedes están subvirtiendo lo que quiere decir izquierda a su conciencia y no a la realidad. Porque derecha e izquierda simplemente son simplificaciones que hacemos para describir distintas partes del espectro ideológico. Entonces, son palabras que le usamos para entendernos, para escribir cosas. Son significantes que dependen del lugar y el momento quieren decir cosas distintas. En este caso, tenemos una encuesta que demuestra que el uso que se le da a esa palabra acá no es el que ustedes le están dando. Entonces, ustedes están subvirtiendo la realidad a lo que ustedes racionalizan y es su conciencia de que fijaron las definiciones de izquierda y derecha en algún momento arbitrario de la historia para algún momento arbitrario de alguna democracia. No se confundan. Yo la idea que tengo de izquierda y derecha no me la inventé yo, que son cosas diferentes. No fue que en uso de mi libertad yo saqué una idea o de mi conciencia, yo un día me levanté, me rasqué el huevo izquierdo y saqué una definición de derecha y de izquierda de ahí. No. Claro, pero el tema es el uso demuestra que sí. No, porque responde a unas coordenadas ontológicas que se las puedo explicar, si quieres. Sí, pero estás explicando una racionalización, no una realidad de uso. Claro, lo que pasa es que como para vos todo es una construcción psicológica del sujeto, todo lo que puede decir alguien es una construcción psicológica. Yo te puedo traer acá el teorema de Pitágoras, que vos me vas a decir que es una construcción psicológica mía. No. Yo en general, para mí las cosas no lo son, pero izquierda y derecha, a no ser que tú te estés refiriendo a lo que te queda para este lado y para este otro, cuando estamos hablando de política, hacen referencia a constructos. O sea, las piedras no son cosas, pero izquierda y derecha sí. Entonces, en este caso sí aplica esa lógica. Entonces te voy a explicar qué entiendo yo por derecha e izquierda para que veas a qué materialidad remiten, ¿no? Yo entiendo por derecha, como se llama, una ideología que entiende que la organización de un Estado, digamos, debe, como se llama, hacerse compatible, digamos, con cierto orden operatorio que existe en la sociedad. O sea, para que la sociedad funcione tienen que pasar ciertas cosas, ¿tá? Porque, digamos, si esas cosas no pasan, digamos, la sociedad se deshilacha, ¿tá? La izquierda no. La izquierda, digamos, quiere romper, ¿tá? Con todo eso porque entiende que la sociedad debe organizarse de acuerdo a criterios psicológicos, ¿tá? De acuerdo a lo que se entienda sentimentalmente, digamos, válido o bueno de acuerdo a una época. Que eso en el caso de la izquierda ha variado, pero no. Yo le quiero explicar las coordenadas que yo parto, digamos, que no son nada psicologistas. Pero, Diógenes, bajo ese criterio... ¿Qué? Bajo ese criterio,
hoy en día el Frente Amplio y todo el Partido Nacional y todo lo que viene en Uruguay sería todo derecha, porque todo defiende el orden establecido del corporativismo de acá. Pero en realidad, nosotros somos izquierda y... No. A ver, eso simplemente responde a una opción política que toman que nada tiene que ver con el orden operatorio de una sociedad y así vemos los problemas que tiene esta sociedad por gobernarse de esa manera. No, ahí de derecha no hay nada, en ninguno de esos tres partidos. O sea, claro, exactamente, Diógenes. Nosotros estamos hablando que izquierda y derecha son simplificaciones para entender las distintas opciones que tenemos en la política. Y tú me estás diciendo que todos son zurditos. Tú estás fuera de la ventana de Overton de acá. Pero, estimado, la función de las palabras es, digamos, hacer más inteligible la realidad, simplificar las explicaciones de las cosas, no oscurecerlas. Pero ¿por qué vos decís que es de derecha? Está bien, podemos llegar a la conclusión de que... Espere. ¿Por qué? Porque primero hay que definir qué es la derecha y qué es la izquierda. No. Pues si no estamos hablando de un trabajo. Ese es un trabajo demasiado largo. Espere, yo te lo escuché. ¿Sí? Acá encima tengo un botón que lo puteo. Ahora me escucha. Ya veo que este debate... Yo lo escuché, ahora me escucha. Es así el juego. A ver, esto es bien claro. El único libertarismo que hay es el agorista. Todo el resto son versos. Como toda ideología, parten Bakunin, Kropotkin, pero crece, crece y se transforma. Como todas las ideas, van creciendo, van transformando, van encontrando, por ejemplo, en un momento se dieron cuenta de que el comunismo como método para organizar la estructura productiva era ineficiente, se cambió, todo el mundo se dio cuenta que había que elegir el capitalismo. Entonces, un método de producción no determina tu matriz ideológica. Ese es el primer punto. O sea, por ser capitalista no sos de derecha, ni sos de izquierda. Por eso China puede ser capitalista, ser comunista. ¿Sí? Entonces, por ende, en ese avance de la idea del libertarismo, ¿no? Se llega al agorismo, que en la base recupera los viejos conceptos y las viejas tradiciones que de una sociedad, ¿no? Busca a la familia, a la comunidad, el trabajo, ¿no? La contraeconomía como una forma de combate al Estado, porque el libertarismo es en base revolucionario, no de izquierda, es revolucionario. Por eso se confunde, por eso se dice, son de izquierda. No son de izquierda. Son ideas que lo que hacen es confrontarse contra el status quo desde la praxis, no desde escribir en un librito, no como los liberales, tomar café y discutir. Se va y se hace. No se es agorista si no se va de un impuesto, si no se ataca al Estado, si no se lo destruye, ¿no? Por ende, podemos tomar como el ejemplo claro del facto del agorismo a las comunidades menonitas, ¿no? No podemos decir que una comunidad menonita no es una cosa conservadora, típicamente creyente, familiar, o sea, todas aquellas cosas que se tachan, que es la derecha, cuando se dice que es Dios, tradición, familia, ¿no? Patria. Bueno, así que aclarado por qué existe solamente una forma de entender el libertarianismo, que es a la derecha, le doy paso a Martín que se sale. Martín. No, yo estoy anonadado, azorado, estupefacto, altamente sorprendido. Y quiero resumir todo lo que he escuchado en dos cosas. Para mí no es de izquierda ni de derecha, son una manga de pelotudos. Apoyo la moción. Gracias por el... Igual, no me desprestigie a los invitados. Igual vamos a defender el libertarismo. No, todo respeto. No, a mí lo que pasa es que se me complica. La cara por todos los que no vinieron, ¿eh? De verdad, fuera de toda broma, ¿no? A mí me genera mucho conflicto porque tengo conflictos con las definiciones particulares de los conceptos. Yo estoy en un híbrido entre lo que decía Anón, lo que estaba diciendo también Diógenes hace un rato. Es decir, no tengo una definición tan acabada de los conceptos. Entonces, cuando el concepto no está tan definido, de manera tan clara y concisa, bueno, esto te puedo decir, significa exactamente esto. Sí, en un momento histórico significó eso,
y en otro momento histórico significó una cosa que quizá es parecida, pero no es exactamente igual. Porque los procesos históricos, porque los contextos históricos hacen justamente que no sea exactamente lo mismo. Por ejemplo, ser un liberal en el 2025 que ser un liberal en 1900, por ejemplo. Son dos mundos totalmente y radicalmente diferentes. Por lo tanto, hasta el propio concepto de liberal. Es más, la gente que se definía liberal en esa época, yo los invitaría a que estudien y busquen quiénes eran los liberales del 1900, por ejemplo, en el Uruguay. Y ustedes me van a decir que esos tipos están demente, o ustedes están demente, o los que ahora dicen que son liberales están demente, porque no hay casi ninguna línea o pocas líneas de continuidad respecto a los pensamientos. Entonces, en este aspecto puntual, y para cerrar, yo tiendo más a creer que es más de izquierda que de derecha. Tiendo más a creer. Pero abro la posibilidad, puedo quebrar un escarbadiente para los que sostienen lo contrario, porque repito, no es un concepto totalmente acabado. No es una cajita cuadradita que yo la pongo en el 1800, en el 1900 y en el 2000 y significa exactamente lo mismo. Por eso es que me parece que el debate es válido, por lo menos es un debate interesante porque me parece que hay que retraerse a un montón de conceptos hacia el pasado que son sumamente interesantes y que no necesariamente implican lo mismo en la actualidad. Porque no es lo mismo tampoco el Estado del 1800 que el Estado actual, por ejemplo. Entonces ahí hay un montón. No es lo mismo el poder en 1800 porque los Estados tenían poderes distintos respecto a las sociedades. Hoy los Estados son mucho más poderosos, incluso sin ejércitos. Los Estados son mucho más poderosos sobre los individuos que hace 200 años. Pero, Martín, yo hago una pregunta. ¿Qué diferencia hay entre el modelo del anarcoindividualismo y el modelo del comunismo marxista? ¿Cuál? ¿Qué diferencia hay? Bueno, el primero de todos es que ningún anarquista cree en esa estupidez del comunismo. De la dictadura del proletariado. Ninguno. No. Pero esa es la fase del socialismo. La fase final del comunismo. Es la única fase que tuvimos del comunismo. Es la única que existe. Es la única que existe. No hay otra fase. Eso es cierto. El comunismo no se aplicó nunca. Pero teóricamente, la discusión es a nivel teórico. El modelo están metiendo conciencia y no realidad otra vez. Está haciendo su grito, Calero. La discusión del libertarismo yo lo que estoy planteando es el marxismo tiene como fase final el anarquismo. El Estado se abole, se elimina. Más allá de que nunca ha pasado porque es imposible eliminar. Bueno, en realidad no. En realidad el Estado no se elimina. No diría que se elimina. Lo que pasa es que, claro, por eso el marxismo. A ver, el Estado no se elimina en el sentido anarquista. Se elimina el Estado como instrumento de opresión de la burguesía en los términos que entiende el marxismo. A ver. No, pero el marxismo jamás pretende volver a una sociedad preestatal, que es con lo que el libertarianismo coquetea todo el tiempo. No, bueno, pero más allá el libertarianismo coquetea todo el tiempo con volver a una sociedad preestatal. Pero más allá de eso, la diferencia y el debate entre Bakunin y Marx fue justamente esto. Bakunin, lo que le reprochaba a Marx es: vos lo que estás proponiendo es algo que es imposible, porque esa fase supuestamente de transición de la dictadura del proletariado va a ser eterna. Es lo que acabamos de decir. Claro, exacto. Bueno, es el problema, es que no hay otra fase. Es decir, en realidad lo que Bakunin le dicen es que el socialismo, que sería la etapa de transición hacia el comunismo, en realidad se va a volver eterno. Eso es lo que decía Bakunin. Claro. Pero Marx planteaba que el fin venía con la eliminación. Exacto, es verdad. El anarquismo teniendo la razón desde siempre. Claro, pero es verdad lo que dice Calero respecto a que teóricamente, la fase superior final, ¿no? Socialismo, esa etapa de transición después de la dictadura del proletariado, es justamente la abolición del Estado, que es un poco es lo que propone el comunismo. Pero diferencia entre el anarcoindividualismo y bueno, tampoco hubo anarquismo. Pero obviamente nunca hubo una sociedad. Toda la historia de la humanidad, si ubicamos la creación del Estado y te doy de Changüí, la gente en general lo ubican a 5.000 años. Te doy 10.000 años, sí. Si querés te doy 15.000 años, es un 90% de la historia de la humanidad sin Estado contra un 10. Claro, pero pará, pero que no haya Estado no significa que la sociedad. Sin Estado sí. Anarquismo no es solamente sin Estado. Pero si entendemos Estado, su forma moderna. No, el anarquismo no reniega el poder, reniega el Estado.
Pero a ver, si uno entiende por Estado algún tipo de aparato coactivo de gobierno o de clase que dirige y que gobierna a otros, eso existe desde que existe excedente económico. Eso no es lo que se entiende por Estado en las definiciones de Estado. No. Pero el anarquismo está en contra de toda forma de coacción de uno sobre otro. Está igual el neolítico son hace 12.000 años, 12.000 años. Y bueno, por eso, pero el neolítico, cuando se genera un excedente económico y las primeras urbanizaciones y el ser humano pasa... aparece la aldea, cuando aparece la aldea... Perfecto, exacto. Entonces, eso dio el excedente, el descubrimiento de la agricultura y la ganadería, generó un excedente económico que permitió mantener monarcas, sacerdotes y militares. Una clase improductiva. Y esa es básicamente el gobierno. O sea, es el bandido estacionario del que hablaba Juan Poroso. Pero no tenés que ir a un nivel de sofisticación tal. En la mera sociedad filial de la caverna paleolítica ya había una forma de poder. Pero esta discusión puede ser eterna. O sea, no sale de ese bache. O sea, el Tecno, ¿me dejas? El poder está en contra del Estado. Tecno. Es una organización particular que estructura el poder. Pero no está en contra del poder. Vos podés vivir en una sociedad y que el poder siga existiendo, porque el poder sale de armas, ¿no? En general. ¿Sí? Del que puede totalmente. Sí, adelante. Me dice, nosotros acá estamos racionalizando, estamos sometiendo la realidad de conciencia. Derecha e izquierda son cosas que están en el Parlamento, cosas que están dentro de las opciones posibles, y eso son cosas, pajas teóricas de gente, cuando, por ejemplo, el único libertario que se dice libertario que entró en un gobierno, lo hizo bajo una estrategia de un señor estadounidense, en el libro se llama Populismo de Derecha, Estrategia para el Movimiento Paleolibertario. ¿Qué querés que te diga? Pero a ver, si esto es una cuestión... Claro, no, izquierda y derecha son cuestiones reales de gente que se sienta en un parlamento y cómo organizamos la información en la sociedad. No, cosas que... Pero ustedes no pueden dar la discusión sin antes definir qué es para ustedes la derecha y qué es para ustedes la izquierda. Si no, están hablando de nada. Tengo entendido que el agorismo era igual que el libertarianismo, lo cual es a todas luces falso. Es tomar una parte por el todo. El agorismo es una de las ramas del libertarianismo, del anarcoindividualismo, pero no es la única. Es la única que existe hoy en día. Está bien, a tu juicio. Yo defiendo mi juicio. Yo no vengo a defender. No, pero acá la tesis no era que el agorismo era de derecha o de izquierda. Esa no era la tesis. Vuelvo a decirte, el libertarismo, el único que existe. ¿Qué es la derecha para vos? ¿Qué es la derecha para vos? La derecha es defender tradiciones e instituciones básicas, como por ejemplo la familia, el progreso individual, es una cosa sencilla, pero en esa categoría, conservadora. Perdón, una cosa, ¿no? En ese concepto, simplemente para pensar un poco, ¿no? ¿El Estado no es una institución tradicional? Lógico. No. ¿Cómo no? Porque tenés, vuelvo a decir, vos tenés 10% de la historia de la humanidad contra 90%. Entonces, sí, pero por ejemplo, ustedes quieren hacer pasar el 10% por el todo. Eso es tramposo. Claro, es una trampa. Porque vos me metiste, por ejemplo, a la familia. Sí, vos me metiste a la familia. No, sí, porque me metiste a la familia. Y la familia que conocemos no tiene nada que ver con la familia paleolítica. Cuando había... Porque si vos me decís que había familia en el paleolítico... Es que nadie defiende las familias disfuncionales. De ahora que se casan, que la gente vivía toda separada. No, se defiende un concepto de familia que antiguo, digamos. ¿Cuántos años tiene ese concepto de familia? ¿Cuántos años tiene? Sí, cientos. No, la misma familia. Sí, claro. No, 2000 años. No, por favor. Es mucho más chico, es mucho más nuevo que el Estado. Ese concepto. A ver, la familia como la conocemos el hombre somos sapiens, ¿no? Y que es un nombre... lo cual está mal dicho, sapiens, pero no importa. Que digamos, es un ser social. Siempre hubo forma de gobierno. La tribu tenía su cacique. Claro, exacto. Pero a ver, a mí... Entonces tenemos que evaluar a partir de ahí. Pero lo que estamos discutiendo es el anarquismo individualista, ¿cierto, no? Entonces, ¿dónde entra la familia dentro del anarcoindividualismo? Si Rothbard, por ejemplo, te defendía el derecho a vender, digamos, la tutela o la potestad sobre sus hijos. ¿Dónde está la familia ahí? ¿Dónde? No, pero no la vuelvo a decir, Rothbard para mí no es válido. Es de donde partí. Rothbard es un socialdemócrata
socialdemócrata. Estás la voz entonces. O sea, Rothbard es socialdemócrata. Claro que lo es. Pero si Rothbard fundó un partido, ¿qué hacen los socialdemócratas? Fundan un partido y dicen vamos a votar. No, pero no tiene que ver los partidos. Esto es una discusión teórica. Acá. Igual estoy de acuerdo con lo que dijo Martín, que no es válido porque es inválido. Así que en ese sentido. Claro. Rothbard todo lo que dijo fue nefasto. Todo el tiempo, todo lo que hizo fue nefasto, como por ejemplo fundar un partido, andar ahí diciendo, hay que votar, hay que ser minarquista. Pero acá la cuestión es que ustedes lo que tendrían que defender es cómo es posible que una postura anarquista sea de derecha. Yo no he visto argumentos. Pero, a ver, el individualismo, ¿sí?, atenta contra el humanismo. El humanismo es el centro de casi toda la... ¿O no? ¿Cómo? ¿No? ¿Para vos el individualismo no está confrontado al humanismo? Y depende de cómo entiendas el humanismo. Si el humanismo es básicamente ejercer la solidaridad de manera coactiva, sí, obviamente que es contrario al individualismo. ¿El humanismo renacentista? Yo diría que no. Es totalmente individualista. O sea, para vos los planteos de Stirner están afiliados al humanismo. Por eso estoy diciendo. Está bien, pero sí, no todo el humanismo. Estamos partiendo de que la base de este libertarianismo del cual discutimos está en Stirner. ¿Qué humanismo acá, Tecno? ¿Qué tiene que ver el humanismo acá? Pero el humanismo es plenamente la izquierda. Es lo que conforma el centro de todo el llanto de izquierda. El pobre, el otro. El peronismo es un claro ejemplo diciendo que la patria es el otro. Es una versión del humanismo, pero no todo el humanismo es esa versión, porque no creo que Erasmo de Rotterdam fuese de izquierda, por ejemplo. No, pero digo... Yo no conozco a ningún humanista que no sea de izquierda. No, pero estamos jugando con categorías de manera anacrónica, pues le estamos aplicando categorías de finales del siglo XVIII a un tipo que pensó en el siglo XVI. Ahora, lo que voy es que el humanismo... Pero cuando se las aplicás... Erasmo de Rotterdam era un psicologismo impresionante. Pero más allá del psicologismo, Johnny, el tema es que el humanismo... No, pero entiendo que es fundamental, porque entiendo que para entender una cosa hay que entender su ontología. Está bien, pero el humanismo... Y creo que estamos enredados en un debate, porque estamos discutiendo las cosas al margen de su ontología. Pero el humanismo es antropocéntrico, por definición. Bueno, por eso es psicologista. Está bien, pero eso no significa que individualista. Eso no significa que no sea individualista, porque entiende que lo que hay que propender es al cultivo, digamos, a la complejización, al enriquecimiento de los individuos, del espíritu humano. Eso es lo que entendía del espíritu humano, exactamente, es un psicologismo. Pero entonces es plenamente compatible con esta noción del individuo. El individuo tiene que sobrepasar... Totalmente. Bueno, entonces el humanismo renacentista es individualista. Claro. Ese es mi punto. O sea, y psicología. Puede ser que la izquierda tenga una noción del humanismo como esta solidaridad erga omnes, digamos. A eso quería decir. Hay una reinterpretación de aquel humanismo. Por eso yo hablaba del humanismo renacentista. El humanismo renacentista es totalmente antropocentrista. Esa idea del hombre en el centro. No, también hay una cosa. El individuo en el centro. Se confunde el humanismo con el buenismo. Exacto. Son dos cosas diferentes. Está bien, puede ser que el humanismo tenga el ropaje del humanismo, pero es cierto que la izquierda necesita esta noción de defender al ser humano, la comunidad humana y demás, que termine, desembarcando en posturas misántropas, digamos, con el ecologismo radical, ponele. Perfecto. Pero lo que es que acá la discusión al fondo es esto. Yo no escuché qué es la derecha. Porque si la tesis es que no se definió qué es el libertarianismo por un lado de esta parte, y segundo, ni qué es la izquierda ni qué es la derecha. Por lo tanto, los términos del debate, a mi juicio, no están claros. Yo di una definición de qué es la izquierda, qué es la derecha, y por qué entiendo que... ¿Y yo también? Es de izquierda. Estaré equivocado, pero yo no escuché un contraargumento. No sé. No, yo te definí, claro, el tema es que Tecno te está corriendo por lo que es libertarismo, y yo te estoy diciendo, izquierda y derecha son conceptos que usamos para escribir en la política real, no en las cosas teóricas, formas de que los partidos políticos se organizan y quieren demostrar determinadas cosas. Y acá, los que votaron, la gente real, la que elige que es izquierda y derecha, te dijo, esta ideología, lo que nosotros entendemos por esa palabra, es de derecha. Punto. No hay que discutir. No importa lo que la gente piense que es de izquierda o derecha. La cuestión es definir teóricamente qué es la izquierda y qué es la derecha y encontrar eso que se llamaba los... No, es que exactamente... Calero, exactamente, teóricamente,
la izquierda y la derecha son constructos sociales, que los definen sus usantes, los que los usan, perdón. Entonces, que tú quieras darle unas categorías fijas que no corresponden... Anón, ¿qué es un constructo social? Espera que ahí me la complicaste. Es una idea que hace referencia a cosas que no son hechos concretos de la realidad. Sí, claro, toda la cultura, la política es un constructo humano. ¿Qué no ves? Exacto. Izquierda y derecha. Izquierda y derecha. Sí, pero ¿sabés cuándo? Hay un tema que vos creo que estás muy enfrascado en la cuestión de si la izquierda y la derecha tiene que estar sí o sí vinculado única y exclusivamente a los partidos políticos. Y no necesariamente tiene que ver sola y únicamente con los partidos políticos. Es mucho más grande que eso. Claro. Un individuo pero un partido es de izquierda y de derecha, o puede ser de izquierda y de derecha. Claro, pero espera. Nosotros usamos izquierda y derecha. Nosotros usamos izquierda y derecha para ubicar en la ventana de Overton las distintas, dentro de la ventana de Overton los distintos partidos, y si uno lo entiende que un turbo anarquista sindicalista que no tiene partido es de izquierda. Sí. Pero perfecto, en ese mismo análisis, Fernando Pereira dice que la calle de Pou es la derecha del Uruguay. Claro. ¿Entendés? Sí. Claro, cuando no entra. Y la gente lo entiende así, y es la derecha del Uruguay. Es así. No, se entiende mal. Estamos de acuerdo que el tradicionalismo católico sería de derecha, ¿no? Estamos de acuerdo que el tradicionalismo católico está más cerca de las posturas libertarias hoy en día que de las posturas de izquierda. Esto de que viva Cristo Rey y todo, el tradicionalismo católico, a mi juicio, es de derecha. Ahora, cualquier otra manifestación que ustedes entiendan que sea de derecha, ustedes tienen que justificar que el libertarianismo tiene algún parecido de familia o alguna coincidencia con esas manifestaciones de derecha. ¿Cuáles son esas? Una explicación fácil, en la votación. La votación. Vamos con la votación. Con los pilares que hace una... Ya está, pero ¿para qué hicimos el debate si ya se resolvió con el encuesta? Si ya está terminado, desde que comenzó está ganado. Vamos a poner los pilares de lo que hace a una ideología, ¿no? Política. Tenés una pata económica, claramente el libertarianismo está al lado de la derecha, está a favor del libre mercado extremo, la abolición absoluta de los taxes. Pero ¿qué derecha? Si hay una derecha que es más estatista y colectivista que la izquierda. Sí, claro. Exacto, porque la derecha es eso. Exacto, Calero, exacto, va entendiendo. Pero la derecha entiendo que de gol. ¿Qué derecha? Pero la derecha... Lo que pasa es que entiendo que no se puede reducir la derecha y la izquierda a una visión sobre la economía, porque Felipe, una pata. Estás hablando de De Gaulle. 2 décadas después, Felipe González, por ejemplo, fue mucho más librecambista que De Gaulle por afano. Totalmente. Entonces, el criterio económico entiendo que no sirve porque, digamos, hay derechas más estatistas que otras y hay izquierdas más librecambistas que otras, si queremos usar el término. Pero, fíjate, Odoni... Pero entonces básicamente lo que están diciendo es la derecha no se puede definir, la izquierda tampoco, entonces no se puede parecer nadie a eso. Sí se puede definir, la izquierda sí se puede definir. Lo que pasa es para mí... O sea, si decís la derecha no tiene una postura económica, perfecto, la derecha no tiene una postura económica. No importa la postura que tenga la derecha en la economía, porque ha sido de todo. Entonces, así lo puedes extender a todos los conceptos. No, pero mira, en la sociedad. No. Claro. Mira, para decírtelo de la manera más esquemática posible, porque entiendo que también Calero lo trajo la remisión a la Revolución Francesa, pero creo que también la remisión a la Revolución Francesa complica un poco las cosas. Para ponerlo en términos bien sencillos, concretos, brutos y groseros y vulgares, la derecha es la política de Aristóteles y la izquierda es la República de Platón. Yo lo defino así, de la manera más esquemática, para que tengamos un punto de partida. Eso es esquemático. Está bien, pero a ver, a mi juicio esto... Bueno, creo que el mono quería decir algo. Sí, no, yo lo que quiero decir es que la derecha, por lo menos en el siglo XX y en este siglo, se define contra la izquierda en muchos casos. Y en base a eso va armando un esquema y
ideológico que cambia, ¿no? A lo largo de los años. Por eso es una discusión que puede durar décadas esta. Sí, obvio. Porque la Eso derecha son. es extrema por definición. Mono, el libertarismo, ¿derecha o izquierda? No Bueno, sé, no fácil, puedo fácil. dar una respuesta porque no es un tema que conozca y además ustedes tampoco dan una respuesta porque no hay una respuesta, yo creo. El problema creo que un poco lo que decía Johnny, yo en eso sí me afilio bastante, es cuando nos metemos y le damos o le ponemos un énfasis muy grande a la cuestión económica. Cuando se mete a analizar la cuestión económica, ahí empieza a hacer agua por todos lados porque ahí tenés quilombos monumentales. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Las reformas liberales y supuestamente de derecha en economía en Nueva Zelanda las hizo el Partido Laborista, el Partido Conservador no reformó una mierda. ¿Entendés? O sea que ahí tenés un montón de quilombos. Bueno, en España, Felipe por eso González. digo, tenés un montón de quilombos a nivel global. Y yo qué sé, ¿quién es más de derecha? ¿Arbeleche o Odone? Maní Ríos. Mussolini te creó el aguinaldo. ¿Es de izquierda o de derecha Mussolini? Herrera te creó el aguinaldo. ¿Es de derecha o de izquierda? En nuestro país es de derecha. Punto. Señores, son las 12. Voy a tirar la cortina. ¿Cómo que no? ¿Me deja tirar una opinión colorada? Sí, por favor. Esta es la opinión mesurada, tranquila. Esta es la que vale. Intermedia. La opinión A intermedia. ver, yo creo que habla mucho de izquierda, se habla mucho de izquierda y de derecha. Para saber qué es izquierda y qué derecha tenemos que saber dónde estamos parados, porque derecha e izquierda con respecto a qué, creo que lo han dicho varios de distintas maneras. Por lo tanto, yo creo que no sabemos qué es izquierda y qué es derecha si no sabemos qué es el centro. Primero hay que definir el centro. ¿Por dónde pasa el eje? Ese es el reto. Ese justamente es el reto. Es muy Si colorado. no podemos llegar a dos conclusiones, que podemos trazarlo o no. Ahora, si no podemos trazar el centro, no podemos trazar qué es izquierda y qué es derecha. Pero a mi juicio es todo lo contrario. El centro es un concepto residual. Primero tiene que definir que la derecha y que la izquierda, y lo que está en el medio es el centro. ¿Cómo vas a definir el centro si no tenés definido los extremos? Pero hasta geométricamente, vos tenés una recta, para saber dónde está el medio tenés que tener el punto A y el punto B. Si tenés una recta, tenés un conjunto infinito de puntos. Claro, en realidad, a ver, si vos no tenés el centro, la izquierda y derecha son infinitas. Bueno, de centro tenemos espacios. Te lo explico matemáticamente si querés. La izquierda y la derecha es como es como si no planteo que dónde está, no sería el Ecuador justamente, ¿no? Pero digo, si yo no sé dónde está el centro de la Tierra, ¿qué es Oriente, qué es Occidente? Siguen girando hasta encontrarse. Vos ya tenés límites de la Tierra definido, digamos, el conjunto. Porque si la Tierra no tuviese algún límite, no podés ubicar. Déjeme cerrarle el programa, que ni siquiera es mío. La Tierra es plana igual, gracias. La Tierra es claramente plana y eso lo debatiremos el próximo lunes, ¿no? Porque el próximo lunes... En definitiva, el argumento de Anón, la encuesta ya ganó, por lo tanto no sé para qué entró a debatir si ya estaba definido el debate de antemano. El argumento de Tecno, el libertarianismo es agorismo. Debate parejo yo que estaba en el medio, debate parejo, debate parejo. O sea, a mí eso, en el fondo, yo igual creo que el libertarianismo es de izquierda. Traté de hacer ejercicio. Yo creo que no tenemos. Traté de hacer ejercicio. Yo sé de lo del eje corrido, pero bueno, había que correrlo para algún lado, señor Calero. La realidad, y esto sí es un hecho fáctico, nadie de los que está presente, por omisión, o por desinterés, o por una total convicción, cree que el libertarismo es de izquierda, es de derecha. Ninguno. No, ninguno. Posible. Todos creemos que no, por diferentes matices y puntos de vista. Que no es de derecha, sí. Estamos todos de acuerdo acá. Anón cree que el eje está corrido, yo creo que es de izquierda, vos y Diógenes también, Martín cree que más o menos. Un punto, y con esto capaz, me callo. No. Es una forma de pensar también la que tienen los libertarios, que es primero pensar en términos de hipótesis abstractas que no se han realizado y que no tienen ninguna base empírica. No, ¿qué va a pasar con, por ejemplo, no sé, tal cosa? No, esto lo va a resolver el mercado o se va a generar un sistema de seguro. Todos los problemas, es toda una hipótesis absolutamente abstracta. A mí una de las cosas que más me aburre del libertarismo son los seguros. Bueno, para todo. Por favor, para todo hay un seguro. Para todo hay un seguro. O sea, eliminás el Estado para hacer infinitas aseguradoras.
Bueno. Claro. Nos hubiera gustado realmente que alguno realmente convencido viniera y se no encontramos ninguno. Pero no, encontramos muchos votando la encuesta, pocos para dar la cara. Así que nada, el lunes que viene, si nos dejan, vamos a debatir. ¿Tenemos las columnas de la semana, Martín? Tenemos de todo. Tenemos columnas. Mañana es un día especial, ¿eh? Mañana viene Fito Garcés, mañana habla Calero. Mañana... Fito Garcés, acá. Sí. ¿Cómo acá? Pará, ¿qué? ¿Cómo acá? Desmereciendo este lugar, señor. Pero este es un lugar de alto prestigio. Estará Fito Garcés con la tribuna debatiendo sobre la democracia y a dónde nos lleva. Después estará Calero con su columna de filosofía política. El miércoles volverá Ballista, va a hablar sobre el patrimonio internacional o familiar, si no me equivoco. El jueves estará Bauti. El miércoles hay una columna de historia que creo que van a reivindicar o nos van a contar la verdad de Lord Ponsonby. Sí, señor. Me dijeron. Me pongo de pie, espere que me pongo de pie, ahora sí. Lo que no vamos a poder contar es la historia de Ferrari, ¿no? Porque no, está, cerrar el programa. Es triste. Chao. Es triste. Chao. Gracias, hasta mañana, que pasa. Nos vemos todos. Adiós. Chao. Nos hablan de cambio, nos venden banderas. Los mismos de siempre, distintas maneras. Con libros gastados disfrazan verdades. Te gritan justicia, reparten mitades. A diestra y siniestra repartimos igual. No compramos folleto ni demagogia fatal. A diestra y siniestra, ni rojo ni azul. Las focas aplauden y el pueblo va al baúl. Pueblo va al baúl. Promesas vacías con tono de cátedra. Nos juran progreso, revientan la patria. Filosofía sin brillo, billetes por atrás. La gente de bien